Hola a todos y bienvenidos a Curiositokis. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante: 10 mitos comunes sobre la historia de México. ¿Están listos para desafiar algunas de las creencias más arraigadas sobre el pasado de este increíble país? Pues agárrense, porque vamos a dar un paseo por la historia que quizás no conocían. Empecemos con un clásico, la idea de que la civilización maya simplemente se esfumó. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Pero la realidad es mucho más interesante. Los mayas no desaparecieron como por arte de magia. Lo que pasó es que experimentaron cambios significativos. Sí, abandonaron algunas ciudades, pero ¿saben qué? Construyeron otras igual de impresionantes, como Uxmal y Chichén Itzá. Y no solo eso, resistieron la conquista española por mucho tiempo. De hecho, su cultura y conocimientos siguen vivos hasta hoy. Así que la próxima vez que alguien les diga que los mayas desaparecieron, ya saben qué responder. Ahora, pasemos a otro mito que me hace gracia. La idea de que México tiene 3000 años de historia. Suena bien, ¿no? El problema es que refleja una comprensión un poco limitada de la historia. Verán, la escritura en la región apareció hace unos 2400 años, no 3000. Pero ojo, esto no quiere decir que no hubiera gente antes. Hay evidencia de actividad humana mucho más antigua, como pinturas rupestres de hace 5000 años. ¿Se imaginan? Y aquí viene lo interesante. México como estado tiene solo unos 200 años. Es importante que distingamos entre la historia del territorio y la del país. No es lo mismo, aunque a veces lo mezclemos. Y hablando de mezclar cosas, ¿qué me dicen de la creencia de que solo en el sur de México hubo grandes culturas? Nada más lejos de la realidad. El norte de México también fue hogar de culturas fascinantes. ¿Han oído hablar de la cultura Casas Grandes en Chihuahua? Tenían ciudades impresionantes como Paquimé. Y no nos olvidemos de las culturas de cazadores y recolectores en zonas áridas o los petrograbados en Nuevo León. Estas culturas se adaptaron de formas increíblemente ingeniosas a entornos muy difíciles. Así que ya ven, el norte tiene mucho que contar. Ahora bien, si hablamos de imperios, no podemos evitar mencionar a los aztecas. Muchos creen que formaron el imperio más poderoso de la región, pero, como siempre, la realidad es más compleja. ¿Sabían que los tarascos tenían un imperio más consolidado? Sí, así como lo oyen. El imperio azteca estaba en proceso de formación cuando llegaron los españoles, y su caída no fue solo por la fuerza española, sino también por las alianzas que hicieron con otros pueblos indígenas. La conquista de Tenochtitlan fue solo el comienzo de un proceso mucho más largo y complicado. Y ya que hablamos de conquista, toquemos otro mito, la idea de que todos los pueblos indígenas fueron conquistados. Esto simplifica demasiado un proceso histórico que fue muy complejo. Muchos pueblos negociaron con los españoles, otros, como los tlaxcaltecas, incluso se aliaron con ellos. En el norte, algunos grupos nunca fueron sometidos militarmente, y en varias regiones hubo resistencia durante siglos. Así que ya ven, no fue tan simple como llegaron los españoles y conquistaron a todos. Ahora, cambiamos un poco de época. ¿Cuántas veces han escuchado que la época colonial fue un periodo oscuro? Bueno, la realidad de la época colonial es mucho más rica y compleja. Fue un periodo de intenso intercambio cultural. Florecieron expresiones artísticas únicas como el barroco novohispano. Se construyeron ciudades que hoy son patrimonio de la humanidad. La Nueva España era un centro de comercio global. No todo era color de rosa, claro, pero tampoco era la época oscura que a veces nos pintan. Y hablando de pinturas, vamos a retocar un poco el cuadro de la independencia. Muchos creen que los insurgentes la lograron, pero ¿saben qué? La independencia de México fue un proceso mucho más complicado. El movimiento de Hidalgo, por ejemplo, no buscaba inicialmente la separación de España. La independencia la logró un grupo conservador, liderado por Agustín de Iturbide. Y el proceso no terminó en 1821, sino que continuó con luchas internas por décadas. Así que ya ven, la historia no siempre es como nos la cuentan en la escuela. Ahora, saltemos un poco en el tiempo y hablemos de las famosas leyes de reforma. Muchos creen que beneficiaron al pueblo, pero las consecuencias fueron más complejas de lo que parece. Buscaban promover el desarrollo individual, sí, pero en la práctica, muchos perdieron sus tierras comunales. Se formaron grandes latifundios. Y créanlo o no, esto contribuyó a la desigualdad que llevaría a la revolución. A veces, las buenas intenciones tienen consecuencias inesperadas. Y ya que mencionamos la revolución, toquemos otro mito. La idea de que se peleó contra una dictadura y ya.
La Revolución Mexicana fue mucho más que eso. Sí, comenzó contra Porfirio Díaz, pero evolucionó. Hubo luchas entre diferentes facciones revolucionarias. El bando ganador no fue necesariamente el más popular, y al final resultó en un nuevo sistema político dominado por un solo partido. La historia, amigos, nunca es tan simple como parece. Para terminar, hablemos de algo más actual. Seguro han escuchado hablar de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Bueno, es importante que analicemos críticamente estos discursos políticos. Los cambios fundamentales en una sociedad suelen ser graduales. Es crucial que evaluemos las políticas por sus resultados, no por su retórica. La verdadera transformación social requiere la participación de todos los sectores. No basta con que nos lo digan, tenemos que verlo y vivirlo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por estos 10 mitos de la historia de México. ¿Cuál les sorprendió más? Recuerden, cuestionar lo que creemos saber es el primer paso para entender mejor nuestra historia. La próxima vez que escuchen alguno de estos mitos, ya sabrán que hay mucho más detrás. Gracias por acompañarnos en Curiositoquies y nos vemos en el próximo video. No olviden compartir y comentar qué otros mitos históricos les gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.